Testimonio para la Iglesia, volumen 1, página 289, dice así: en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos los atalayas del Señor. Somos los genuinos centinelas del Dios vivo, del Dios altísimo. Estamos aquí justamente con ese propósito, de darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Oh, mis amados, qué enorme gozo, qué alegría enorme poder llegar a sus hogares, poder compartir con ustedes mensajes nutritivos que nos puedan realmente enriquecer espiritualmente hablando. Hoy le traemos el tema número 271, un tema más de la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestros corazones brincan, nuestros corazones saltan de júbilo, porque podemos predicar la palabra de Dios libremente, sin ningún tipo de amenazas, entre comillas, todavía. Oh, mis amados, nosotros sabemos perfectamente que todos estos privilegios que ahora tenemos, tarde o temprano, se van a terminar. Por eso ahora aprovechamos y lo tenemos que hacer al máximo. Quiero extenderle un saludo muy especial a un hermano que ayer, justamente por medio del Facebook, nos hicimos amigos. Él se llama Anderson. Él es colombiano, pero vive en Australia. ¿Qué me iba a imaginar que mis prédicas iban a llegar hasta Australia? Qué tremendo privilegio, mis amados. Qué alegría. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy rico. Un saludo súper nutritivo para el hermano Anderson. Una alegría enorme, mi estimado. Estamos a tu disposición. Estamos para ayudarte en tu edificación y en tu crecimiento espiritual. Y quiero que sepas que siempre, pero siempre vamos a estar a tu entera y completa disposición. También le enviamos un saludo al hermano Ismael López en Estados Unidos. Una alegría enorme, hermano. Un saludo y un abrazo gigantesco a la distancia. Y así a todos los hermanos de Chile, de Costa Rica,
de Panamá, El Salvador, Honduras, a todos los hermanos que están esparcidos por allá, un saludo muy, pero muy especial. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial para poder darle a la trompeta el sonido certero. Vamos a gozarnos, hermanos. Les prometo que vamos a deleitarnos con el menú de este restaurante vegetariano. Ya tenemos con el de hoy 271 menús diferentes, de tal manera que podamos nutrirnos, podamos alcanzar la musculatura que tanto anhela el Espíritu Santo, para que de esa forma podamos realmente ser más que vencedores en las últimas etapas de la historia de este mundo. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección, la tutela del Espíritu Santo, porque hoy vamos a tratar un tema crucial. El tema de hoy es crucial. Por lo tanto, necesitamos orar para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por las posibilidades que tú pones delante de nosotros. Y quiero pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que podamos recibir todo el respaldo del cielo. Te rogamos, Señor, por todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo para que el libro El conflicto de los siglos pueda ser esparcido de una manera impresionante y muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad gracias a la lectura de ese libro tan espectacular y extraordinario. Oh Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos asistas, que nos acompañes, que bendigas a aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y aún así, arriesgando sus vidas, están trabajando en tu viña. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Danos el valor y el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias difíciles o adversas que tengamos que pasar. Nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos. Te pedimos por el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema cardinal y queremos que el Espíritu Santo pueda grabar, pero con letras de fuego, este tema en nuestros corazones. Nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una programación más y así gozarnos y deleitarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a colocarnos el equipo de buceo.
y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Hoy vamos a estudiar un tema que casi nadie entiende. Es realmente alarmante, mis amados, la ignorancia espiritual que hay entre los así llamados del pueblo de Dios. Es realmente impresionante. No se puede describir, no se puede dibujar. Es indescriptible. Por esa razón necesitamos proclamar la verdad claramente y sin rodeos. Necesitamos estudiar más. Necesitamos profundizar. No podemos quedarnos en la orillita. Tenemos que zambullirnos en aguas profundas. Es la única forma. De lo contrario, va a ser completamente imposible que salgamos de la ruina espiritual. Necesitamos mucho colirio, y el colirio justamente se consigue en la palabra de nuestro Dios, estudiando a profundidad su divina y preciosa palabra. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos momentos aquí a nuestra compañera de trabajo, porque acá tenemos el título del tema que vamos a tratar hoy. A modo de pregunta, ¿qué es la fe de Jesús? Qué tremendo tema, mis amados. Qué pregunta más cardinal. ¿Qué es la fe de Jesús? Oh, mis amados, ajustense los cinturones, porque se viene un verdadero bombazo. Vamos a mirar qué más tenemos acá en la pizarra, aparte del título. Tenemos como textos claves, tenemos dos: Apocalipsis 14:12 y Primera de Juan 5:4. Ahora, lo primero que vamos a hacer es leer el versículo 12. Pero no solamente vamos a leer, sino lo ideal sería que lo podamos saborear, que podamos deleitarnos leyendo este pasaje, que va a ser prácticamente el pivot o la columna vertebral de todo el tema de esta noche. Apocalipsis 14:12 está dentro del triple mensaje angélico. Apocalipsis 14:12 es parte del triple mensaje angélico, o sea, de los tres mensajes angélicos que estamos llamados a predicar. Entonces, dice así el versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, mis amados, qué belleza, qué versículo más precioso. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Dos características claves. En el versículo 12, en este versículo 12 encontramos dos características fundamentales de aquellos de los cuales se dice: aquí está la paciencia de los santos. De paso, hermano, les digo que solo en este versículo hay 3 sermones enteros. Uno de ellos es: aquí está la paciencia de los santos. Ese es un sermón entero. El otro, los que guardan los mandamientos de Dios. Y el tercero sería:
justamente el que vamos a estudiar en esta ocasión. Los que tienen la fe de Jesús. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, te quiero decirles algo importantísimo en relación a esta característica, porque esta es una característica que sacamos del versículo 12 de Apocalipsis 14. Lo que quiero decirles es lo siguiente: esta característica está íntimamente, pero íntimamente relacionado con este versículo 4 de Primera de Juan 5. Primera de Juan 5:4 es vital. Primera de Juan 5:4 es clave mayúscula. Es un versículo demasiado clave que arroja una luz potentísima sobre esta característica que tenemos acá. Por lo tanto, estamos obligados a leer ese pasaje. Vamos entonces a conectar Apocalipsis 14:12 con Primera de Juan 5:4. Noten, hermano, este versículo 4 de Primera de Juan 5 es extremadamente clave. Y dice así el pasaje en cuestión. Primera de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Qué hermoso! Ahí vamos a parar un momentito. ¿Qué significa esa expresión? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es sencillo. Nacido de Dios significa una nueva criatura, el nuevo nacimiento. O sea, lo que Jesús le predicó a Nicodemo en el monte de las olivas, en esa reunión nocturna y privada que tuvieron entre los dos. Oh, mis amados, acá lo dice clarito: porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que experimenta el nuevo nacimiento, o sea, una conversión genuina, dice el versículo, vence al mundo. Y ahora viene: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? ¿Cómo termina el versículo 4? Nuestra fe. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 5:4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso nombre de Jesús por este versículo tan, pero tan excelente y vital en relación a esta característica que tenemos acá y que lo vamos a estudiar con lujo, pero con lujo de detalles. Ahora, se viene el bombazo, se viene el misil, mis amados. Se viene un verdadero bombazo a continuación, porque vamos a leer una declaración inspirada que arroja una luz potentísima sobre la pregunta que tenemos acá y que nos está sirviendo como título para el tema que estamos desarrollando. Mensajes Selectos, tomo 3,
página 195. Clave gigantesca, mis amados. Noten, mensajes selectos, volumen 3, página 195. Qué bombazo, mis amados, lo que tenemos acá. Acá sí tenemos un verdadero misil. Y esta declaración va a arrojar una luz potentísima sobre esta pregunta. Noten lo que dice. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Cómo? Noten, hermanos, ¿qué dice? La fe de Jesús, se habla de ella, se escucha por ahí, hay rumores, pero no se entiende qué es en realidad. ¡Qué tremendo! Noten, hermano, ella misma, estando viva, la señora White, no se entendía ni siquiera en su época, y menos acá en nuestra época, porque ahora la ignorancia aumenta en lugar de disminuir. Y eso es alarmante. Noten, ¿qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? ¡Qué tremenda pregunta! Ella misma se formula esa pregunta. Y ahora viene Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados. ¿Qué es la fe de Jesús? Noten, lleva Jesús, ¿qué hace? Jesús lleva los pecados. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. O sea, ¿qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús es esto. Jesús llevando los pecados del mundo entero en sus hombros. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Primera de Corintios. Primera de Corintios. No, perdón, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Noten, estamos contestando la pregunta, ¿qué es la fe de Jesús? Aquí tenemos parte ya de la respuesta. Jesús llevando los pecados del mundo entero sobre sus hombros. Y eso nos lleva a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten lo que tenemos acá. Segunda de Corintios 5:21 es lo mismo que esto. Es lo mismo, pero lo mismo que esto. Ahora, hay otro más y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, exactamente, acá está. Primera de Juan 2:2 dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué belleza más maravillosa! Aquí también tenemos otro pasaje que calza perfectamente con esto. Ahora, seguimos disfrutando de la declaración inspirada. Dice: Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Noten, vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y ahora viene la bomba, mis amados. Ahora viene el bombazo espectacular. Noten cómo sigue. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. ¡Qué espectacular, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Noten, aquí tenemos la primera definición, pero aquí vamos a colocar ahora la segunda definición. Y la segunda definición es fe en la capacidad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Capacidad de Jesús. Noten, hermano, ¿qué es la fe de Jesús? Fe en la capacidad. Esta palabra lo vamos a subrayar en rojo. Fe en la capacidad de Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos en forma amplia, completa y total. Estas son tres palabras claves: amplia y completa. Amplia, completa y total. Acá está. ¡Qué espectáculo lo que tenemos, mis amados! ¿Qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús es la capacidad que Jesús tiene para salvarnos, pero en forma amplia, completa y total del pecado. Así como suena, mi estimado. Noten, ¿quién es entonces el que tiene la fe de Jesús? ¿Qué significa tener la fe de Jesús? Tener la fe de Jesús significa que yo tenga que yo esté completamente convencido, completamente convencido que en Jesús está todo el poder del universo, todo el poder del mundo desplegado para salvarme del pecado. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor por eso. Quiere decir entonces que si tú no crees que Jesús te puede salvar del pecado, si tú no crees que Jesús te puede salvar de cualquier hábito pecaminoso, si tú no crees que Jesús te puede sacar de cualquier pozo, por más hondo que sea el pozo donde estés,
entonces quiere decir que tú no tienes la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús es la fe en la capacidad que Jesús tiene para salvar. Entonces, si yo digo que no se puede vencer el pecado, si yo digo que en esta vida es imposible vencer el pecado, entonces yo no tengo la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús es justamente eso. La fe en la capacidad que Jesús tiene para salvarme o librarme del pecado. Ese es un detalle fundamental. Si tú dices, por ejemplo, pero yo no puedo dejar mi mate, es imposible que pueda dejar mi mate, entonces tú no tienes la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús es justamente eso. Fe en la capacidad que Jesús tiene para librarte del mate, para librarte del café, para librarte de cualquier vicio, no importa el nombre que éste tenga. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Fe en la capacidad de librarte de un temperamento o de un carácter que esté totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos demanda. O ustedes no escucharon personas que dicen así: yo soy así y nadie me puede cambiar. La persona que dice así es evidente que no tiene la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque la fe de Jesús es justamente eso. Que yo esté completamente seguro de que Jesús me puede salvar de cualquier hábito, de cualquier pecado, no importa el nombre que éste tenga. Alabado sea el maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Ahora, vamos a buscar otro versículo interesantísimo que calza perfectamente con lo que estamos viendo. Noten, Judas, versículos 24 y 25. Porque ustedes saben que el libro de Judas tiene solamente 25 versículos. Ahora, lo que vamos a ver en este momento son el 24 y el 25. Belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Noten lo que dice Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Noten ese detalle. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos. Amén. O sea, el versículo 24 es clave. ¿Qué dice el versículo 24? El versículo 24 dice que Jesús es poderoso ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Oh, mis amados, qué versículo más espectacular. Ahora, mensaje selecto, tomo 3, página 411, va a ampliar un poco el versículo 24 que recién leímos. Dice así: el que no tiene suficiente fe en Cristo, el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado,
no tiene la fe que le dará entrada en el reino de los cielos. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Noten, hermano, esto es demasiado fuerte y arroja una luz potentísima sobre este tema. Entonces, ¿qué es y quiénes son los que tienen la fe de Jesús? Leemos de nuevo esta declaración brillante. Esta es una pepita de oro, hermanos. Esto está hecho de oro puro. Mensaje Selecto, tomo 3, 411. Y es prácticamente la hermana gemela de esta, que está también en Mensajes Selectos, tomo 3, pero página 195. Esta está en la 411. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de los cielos. Oh, mis amados, qué declaración más impresionante. Porque, hermanos, ¿saben cuál es la tragedia? ¿Saben cuál es la pesadilla? ¿Saben cuál es la cizaña tan grande que Satanás ha sembrado en la mente de miles, pero millones y millones de cristianos? Que el pecado no se puede vencer. Qué terrible, mis amados. Qué terrible cizaña que Satanás sembró en la mente de las personas. ¿Cuántas personas dicen así? No, a mí predicame de todo lo que quiera, pero con cuidadito que me toques mi mate. Con cuidadito que me toques algún ídolo acariciado. ¿Por qué? Porque yo llego a escuchar que tú me pones el dedo en ese ídolo acariciado y te voy a tener que mostrar la puerta de mi casa y vas a tener que salir por esa puerta. Es realmente alarmante, mis amados. Es impresionante, pero indescriptible cuánto terreno Satanás ha ganado por medio de eso, de esa cizaña tan, pero tan peligrosa. Por eso es demasiado clave enfatizar que la fe de Jesús es justamente eso, que yo esté completamente seguro de que Jesús tiene suficiente gracia para impartirme y transformar nuestras vidas, de tal manera que no importa el nombre que sea, el pecado que yo haya practicado, no importa el vicio que sea, no importa ese carácter tan defectuoso que tengamos, el Señor puede cambiar, claro, siempre y cuando yo tenga esta característica que aparece acá. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, otro detalle interesante. ¿Cuál es la parte que le toca al hombre para llegar a tener la fe de Jesús? Esa es la pregunta que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Cuál es la parte que le toca al hombre, o sea, a nosotros individualmente, para que podamos llegar a tener
la fe de Jesús. Noten, en los lugares celestiales, página 349, encontramos una declaración inspirada que nos puede arrojar bastante y suficiente luz sobre esta pregunta que recién nos formulamos. Dice así la declaración inspirada: mediante la ayuda del Espíritu Santo, hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal. ¿Qué dice? ¿Mediante la ayuda de quién? Mediante la ayuda del Espíritu Santo. Noten, ¿quién es entonces el que está pero súper interesado en que nosotros tengamos la fe de Jesús? El que está muy interesado es el Espíritu Santo. Vamos a poner acá: el Espíritu Santo es el primero que está muy, pero muy interesado en brindarnos, ¿qué cosa? En brindarnos su ayuda. O sea, el hombre tiene el respaldo y la asistencia espiritual del Espíritu Santo para poder llegar a tener esta característica. Entonces, volvamos otra vez a saborear esta declaración. Noten lo que dice: mediante la ayuda del Espíritu Santo, hemos de resistir las inclinaciones naturales y las tendencias al mal. ¡Qué tremenda declaración! Noten, hermanos. O sea, ¿cuál es entonces el primer paso? El primer paso es darle cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él desea ayudarnos. Ahora, ¿en qué dirección el Espíritu Santo quiere ayudarnos? Él quiere ayudarnos en dos direcciones. Número uno, inclinaciones naturales hacia el mal. Ese es uno, inclinaciones, y el otro es tendencias pecaminosas. Acá tenemos tendencias pecaminosas. O sea, el Espíritu Santo quiere brindarnos la ayuda que necesitamos en este sentido y en este sentido. O sea, que el Espíritu Santo puede darnos la victoria sobre cualquier inclinación o tendencia pecaminosa. Ese es un detalle fundamental. Ese es un detalle clave con miras a tener la fe de Jesús. Pero noten qué más dice la declaración: y desarraigar. Ahí está. Subrayen esa palabra. Esa palabra desarraigar es clave. Desarraigar quiere decir quitar, arrancar. Desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados! O sea, que si una persona quiere tener la fe de Jesús, lo primero que tiene que hacer es darle cabida al Espíritu Santo para que venga en su ayuda y Él pueda trabajar con estos dos problemas que tenemos acá.
inclinaciones naturales hacia el pecado o tendencias pecaminosas. ¿Por qué? Porque si le permitimos al Espíritu Santo hacer eso, Él va a arrancar o desarraigar de la vida todo elemento que no se asemeje a Cristo. Y ahora bien, hermano, belleza de bellezas, hermosura de hermosura. Termina la cita así. Así nos podremos colocar en armonía con la fe de Jesús. ¡Qué hermosura, mis amados! Aquí tenemos la clave. Aquí tenemos el secreto. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para arrancar estos problemas que se llaman tendencias pecaminosas o inclinaciones hacia el pecado. ¡Qué cosa más maravillosa! Aquí estamos empezando a encontrar la clave del éxito. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Cuántos medios tenemos a nuestro alcance para vencer el pecado? ¡Qué linda pregunta! Noten esta declaración. A fin de conocerle, página 320. Noten lo que dice. La unión con Cristo. ¿Qué dice? La unión con Cristo es el único medio. Noten, hermano, no hay 5, ni 6, ni 7. La unión con Cristo es el único medio a nuestra disposición para vencer el pecado. Noten, hermano, qué declaración más espectacular. Quiere decir entonces que aquí en la pizarra vamos a poner la palabra clave. Noten cuál es la única forma de vencer el pecado mediante la unión con Cristo. ¡Qué tremendo este detalle! Mediante la unión con Jesús. Ahora, eso por supuesto nos lleva a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el famoso capítulo donde Jesús se presenta como la vid verdadera. Noten lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, la clave es: ¿cómo podemos unirnos con Jesús? Porque ya dijimos que la unión, noten, la unión con Jesús es la única, noten, subrayen esta palabra, única forma o fórmula para vencer el pecado. Pero surge la pregunta: ¿cómo nos unimos con Jesús? ¡Qué linda pregunta! Esa pregunta vale trillones, mis amados. ¿Cómo nos unimos a Cristo? ¡Qué tremenda declaración! Dice así: de la matutina, Dios nos cuida. Página 248, dice así la declaración inspirada: debemos luchar con las tendencias externas e internas
Debemos obtener la victoria sobre el yo, crucificando los afectos y las concupiscencias. Entonces comienza la unión del alma con Cristo. Noten, hermanos, qué tremendo lo que encontramos acá. Entonces, por años, pero por años yo creía que primero yo me unía a Jesús y después se vencía el pecado. Por años yo creía así. Pero por años yo pensaba que primero yo me unía a Jesús y después recién vencíamos el pecado. Pero resulta que ahora, sorpresa de sorpresas, la cosa es al revés. Primero vencemos el pecado y luego nos unimos a Jesús. Lo dice la cita, mis amados. No lo estoy inventando. Noten, vamos a volver a leer de nuevo. Debemos luchar con las tentaciones externas e internas. Noten, debemos obtener la victoria sobre el yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Noten, debemos obtener la victoria sobre el yo, crucificando los afectos y las concupiscencias. Entonces comienza la unión del alma con Cristo. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Cómo entonces es que se produce esto? ¿Cómo se produce la unión con Cristo? Renunciando al pecado en todas sus formas. Renunciando al pecado en todas sus facetas. Así es como comienza. Noten esa palabra, comienza la unión del alma con Jesús. Recién allí somos un pámpano que puede dar frutos para vida eterna. ¡Qué espectáculo, mis amados! Pero no termina ahí. Noten cómo sigue diciendo. Después que esta unión se ha producido, se la puede conservar solo mediante esfuerzo permanente, ferviente y penoso. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cómo viene la cosa? La unión se produce venciendo el pecado. Venciendo el pecado es como nos unimos con Cristo. Pero después que se venció el pecado, ¿qué viene? Después que esta unión se ha producido, ¿qué hay que hacer? Ahora se tiene que conservar. ¿Y cómo se hace cómo se puede conservar? Solo mediante esfuerzo permanente, ferviente y penoso. Tremendo el detalle que viene acá, ¿eh? Noten cómo es de espectacular esta declaración que ya vimos. Ahora, ya al comienzo les dije que cuando la señora White estaba viva, aún así
no se entendía este tema. No se sabía qué era la fe de Jesús. Ahora, noten la declaración que les voy a leer. Mensajes Selectos, tomo 3, página 190. Dice, se ha perdido de vista la fe de Jesús. ¿Qué dice? Se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. Oh, mis amados, ¿qué tenemos acá? Qué tremendo lo que dice. Ha sido, no solamente se ha perdido de vista. Ahora, yo les pregunto, si la fe de Jesús se pierde de vista, ¿qué se pierde también? Se pierde el alma, se pierde la persona, porque es imposible ser salvos en nuestros pecados. Jesús vino para salvarnos del pecado, no en el pecado. Mucho, pero mucho ojo con eso. Por lo tanto, si se pierde de vista esta característica, se pierde la persona. No hay salvación para esa persona. Es que no se puede salvar sin esta característica. Es imposible que podamos ser salvos sin esta característica que tenemos acá. Sigue diciendo la cita. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. Ha sido dejada fuera de consideración y excluida. No solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos. ¡Qué tremendo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la profeta del Señor que ha sucedido con esta característica? Se ha esfumado. Nadie entiende qué pasó. Nadie entiende qué es. Nadie entiende cómo funciona. Nadie sabe cómo conseguirlo. Noten, no solo de los discursos, o sea, no solamente desde el púlpito no se predicaba nunca, sino tampoco en la experiencia de muchísimas personas que dicen creer el mensaje del tercer ángel. ¡Qué impresionante, mis amados! Si en la época de la señora White ya se había perdido de vista, cuánto más ahora que los púlpitos se usan solo para contar anécdotas o chistes o experiencias personales. Cuánto más ahora. ¡Qué impresionante! Incluso mis oídos escucharon cuando el famoso tío David, el pastor David Gay, el famoso pone fecha, él mismo ha dicho que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega las barbaries. Es realmente alarmante. ¿Cómo va a decir una barbaridad de esa naturaleza? Eso es completamente absurdo y hasta ridículo. No puede ser jamás. Es una confusión impresionante. Ahora, como iglesia, ¿en dónde estuvo la falla? Qué linda pregunta. ¿Dónde se falló? Noten, mensaje selecto, otra vez, tomo 3, página 208. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Noten, ahora va a hablar de los dos. Va a ser una especie de, va a combinar ambas características. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ambas cosas inmensamente importantes. Noten, hermanos, ¿cómo le llama? Inmensamente importante. Noten, es fundamental. Es que sin estas dos características, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es imposible que podamos tener la paciencia de los santos y pasar por el tiempo de angustia. Es imposible. Sigue diciendo, nos hemos detenido mayormente sobre la primera parte del mensaje. Y la segunda parte se ha presentado en forma casual. No se comprende lo que es la fe de Jesús. ¡Qué impresionante, mis amados! Es realmente tremendo lo que tenemos aquí. Por eso, justamente por eso, me he tomado el trabajo de estudiar a fondo este tema para luego compartirlo con ustedes. Quiere decir entonces que nosotros podemos traducir, noten, la fe de Jesús podemos traducir también como la fe en Jesús. Ahí es. Esa es otra manera de traducir esta característica, pero en la práctica. La fe de Jesús se puede decir también que es la fe en la capacidad que Jesús tiene para salvarte. Por eso, hermano, es que es lamentable y tan doloroso cuando una persona, un predicador, le señala un pecado a una persona y esa persona se esquiva. Esa persona empieza a fabricar excusas y dice, pero no, lo que pasa es que yo no puedo. ¿Cómo yo voy a usar polleras largas? Si resulta que esto, si resulta que aquello, ¿cómo yo voy a ser vegetariano? ¿Cómo yo voy a dejar el pollo, la carne, el pescado? ¿Cómo yo voy a hacer todas esas cosas si resulta que yo tengo esto y empiezan a fabricar excusas en lugar de darse cuenta que esta característica es lo que nos va a habilitar? Subrayen esa palabra. Esta característica es la que nos va a habilitar para que podamos realmente ser más, pero más que vencedores. Y si tenemos esa característica, si tenemos la fe de Jesús, va a pasar con nosotros lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Noten, hace un momento dijimos que no es solamente tener la fe de Jesús, sino conservarla. Entonces, si nosotros tenemos y conservamos, va a suceder en nosotros, en la práctica, va a suceder lo que dice Primera de Juan 2:28. Noten, y con este pasaje vamos a ir concluyendo el programa de hoy. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Qué tremendo pasaje. Qué versículo de oro puro. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que en su venida no nos avergoncemos, para que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en Jesús, en su palabra y en sus promesas. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Nos hemos gozado y mucho al proclamar una verdad tan gloriosa como esta. Si este tema fue de bendición para tu vida, ponte en campaña de compartir con otros, porque así como fue de bendición para tu vida, puede ser de bendición también para otras personas. Por lo tanto, vamos a orar. Vamos a pedirle al Dios del cielo que grabe con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a clamar al Dios del cielo, nuestro Dios y nuestro Padre. Una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno. Eres maravilloso. Eres extraordinario. No tenemos palabras para describir lo maravilloso que eres. Queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos rendirte el culto y la adoración que solo tú te mereces, por ser el creador de todas las cosas. Oh Señor, hoy hemos estudiado un tema demasiado vital, demasiado cardinal. Queremos pedirte que nos acompañes, que nos asistas, que intervengas en nuestras vidas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos gozarnos en gran manera en tu palabra. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, bendice a todos los hermanos esparcidos, no solamente por las 3 Américas, sino también por muchos otros países donde sabemos que hay hijos tuyos esparcidos por todos los rincones. Oh Señor, acompáñanos, tonifícanos, fortalécenos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.